Muchas gracias, les agradecemos mucho su presencia en esta mediodía. Agradecerle al equipo de publicaciones, a Miguel Ángel, a Mariña, que hicieron posible esta presentación, que la adeudábamos porque el libro se publicó hacia finales del año 2022. Y agradecer tanto a Diana y a Grecia, a Diana por la presentación y moderación, y a la compañera Grecia por sus comentarios. Voy a tratar de marcar algunos puntos importantes de los motivos que nos llevaron a trabajar este tema, en qué se enmarca y qué es lo que falta. Son tres motivos principales por los cuales esta obra es el inicio de un trabajo de investigación más amplio. El primero es tratar de reconstruir la historia de la democracia mexicana por una vía que ya no sea la de la transición a la democracia, que es la vía fundamental que se ha desarrollado en los medios académicos e intelectuales. Esencialmente, esta interpretación dice que después del año 1968 hubo una ruptura político-cultural en donde las clases medias se separaron del autoritarismo estatal y pasaron a configurar un conjunto de instituciones que son las que hoy a las cuales deberíamos la democracia. Es decir, el INE, los organismos de transparencia, todas estas construcciones institucionales que se opondrían al autoritarismo estatal y que serían sobre todo creaciones de las élites y de las clases medias que por su visión de mundo, por su capacidad de ser independientes de la organización político-estatal, podrían cuestionar el autoritarismo. Esa es la primera, ese es un debate contemporáneo, es un debate político, intelectual de nuestros días, es un debate que cruza las revistas como Nexos, como Letras Libres, es un debate político, digamos, es esencialmente el significado del triunfo del 2018 de López Obrador. Es decir, se abre una apertura para leer la historia de la democracia de otra manera. Que no está cerrada, que no es única, que puede tener múltiples posibilidades. Entonces, ahí hay un primer objetivo coyuntural, ¿no? Se abrió esa posibilidad de cuestionar la centralidad de las clases medias y por tanto reconstruir dice Juan, los venerios del camino democrático, trasladándolo hacia los sujetos subalternos, es decir, las clases populares, los trabajadores y los campesinos. Es decir, ahí estamos trabajando. Este es un primer esbozo de esa idea de descentrar el año 68 como la llave mágica de la democratización y tratarlo de enmarcar en la insurgencia popular que comenzaría alrededor del año 1956, con claro clímax en 1958, y que se extendería hasta, nosotros creemos, 1964. Entonces ahí hay un vaso comunicante con el presente, que es cuestionar la idea de la transición democrática como la democracia como creación de instituciones, o solo creación de instituciones. En dado caso, la democracia es una conquista que hace la sociedad en sus reclamos, y esos reclamos los ubicamos muy claramente en un sector que es el campesino en este caso. Ese es un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con la centralidad que ha ganado en los últimos años, al grado de eclipsar otras vertientes, el llamado movimiento armado socialista, las guerrillas, para decirlo en corto, ¿no? El movimiento armado socialista, que se fecha de manera canónica en el año 1965 con el asalto al cuartel Madera, que protagonizan una serie de profesores rurales vinculados precisamente a la lucha por la tierra, ha ensombrecido y ha tendido a opacar otras experiencias políticas previas y posteriores, ¿no? Desde mi punto de vista, y con todo respeto a los protagonistas, hay una sobredimensión de la lucha armada en México. En los últimos años se ha estudiado al grado que, en broma, pero no en broma, yo digo que hay más libros sobre la lucha guerrillera que guerrilleros, porque la lucha guerrillera en México urbana fue muy segmentada. En el sector agrario es otra cosa. Las guerrillas de autodefensa tienen otra lógica, que son básicamente las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, que en gran medida se explican a partir de este momento que estamos analizando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un segundo de decir, oigan, hay otros sectores, no solamente es el movimiento
movimiento armado. El movimiento armado tiene su importancia ideológica, va a tener su importancia social. Me parece que sobredimensionada, que es mucho menor de la que se parece, pero la guerrilla rural, en dado caso, no aparece de la nada, sino que crece al calor de las experiencias y de la represión. Y hay un tercer elemento que anima este trabajo. Este trabajo ya es una agenda más mía, más particular. Trata de reconstruir el rompecabezas de las izquierdas mexicanas. Las izquierdas mexicanas, para bien, para mal, se comprometieron a partir de hace 90 años, en 1934, se comprometieron con la visión de que los reclamos de la sociedad podían ser satisfechos si se incorporaban sus demandas a la dinámica del poder estatal, ¿no? Al Estado. Eso básicamente el gobierno de Lázaro Cárdenas, y a partir de esa unidad ya venía esbozándose en los años 20 con algo que Grecia está estudiando ahora, con las lejanías simpatías que tenían los comunistas con el grupo sonorense en los años 20, que son de estira y afloje todo el tiempo, que se rompen en el año 1928, pero que regresan como un proceso de unidad hacia el año 1934, muy claramente 36, 37 y 38, donde las izquierdas, en este caso el Partido Comunista, se compromete de manera radical con el proyecto de construcción de la nación a partir del liderazgo del general Lázaro Cárdenas, y contribuye a forjar los instrumentos que son organizativos, que tenían la idea de que las clases sociales se expresaran en el Estado, la CTM y la CNC, la CTM no solo la CTM, pero sobre todo la CTM y la CNC, la Central Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Trabajadores de México. ¿Qué van a hacer? Van a terminar siendo los instrumentos de control sobre la sociedad. Entonces hay desde mi punto de vista, hay una necesidad urgente por términos historiográficos, es decir, del conocimiento que tenemos de la manera que se ha interpretado ese periodo y sus consecuencias, particularmente al observar que las izquierdas mexicanas tienen una dinámica, vamos a decir, cíclica de alejamiento y acercamiento con las izquierdas nacionalistas. Las izquierdas nacionalistas, o el nacionalismo revolucionario, o lo que nosotros llamamos en el libro la corriente nacional popular, son la columna vertebral de la izquierda de este país, son la izquierda mayoritaria, son la izquierda que ha ocupado lugares de poder, son la izquierda que pertenece de alguna manera a las élites políticas y a partir de las cuales se articulan las otras izquierdas. ¿Qué encontramos en los años del libro, que es el año 59-64, previo al asalto del cuartel Madera, en 1965, en el calor de la Revolución Cubana? Lo que encontramos es esencialmente una renovación de los discursos políticos. Tres renovaciones. Por un lado, el Partido Comunista abandona la idea de la Revolución Mexicana, finalmente, después de 25 años de vivir, ¿no? Bueno, prácticamente desde los años 20, ¿no? Viven al calor, a la sombra de la Revolución Mexicana, que es un gran evento. No podemos dimensionar lo que significaba discursivamente el día de hoy, porque no lo tenemos tan cerca ya, pero que era un gran evento. La Revolución Mexicana había sido una revolución del pueblo en armas, había sido una revolución popular, había sido una revolución popular que incluso en sus vencedores conservadores tenía un filo radical, ¿no? Que es la Constitución, la izquierda del constitucionalismo. Esa es la primera renovación. El Partido Comunista abandona la idea de la Revolución Mexicana y aborda la idea de una nueva revolución. Y ahí entra en contradicción con el sector de la élite política, que en ese momento es López Mateos, que es un gobierno muy represivo, que es un gobierno que no se ha localizado todavía en esa estela, pero yo me atrevería a decir que es más represivo que el de Díaz Ordaz, porque es sistemáticamente represivo. El de Díaz Ordaz fue momentáneamente represivo en momentos muy dramáticos, pero el de López Mateos es sistemáticamente represivo. Desde el diciembre desde marzo del 59, cuando meten a la cárcel a los ferrocarrileros, se inaugura. Luego sigue, por supuesto, Rubén Jaramillo, pero eso lo encontramos en Tijuana, en Chihuahua, en Sonora, en Guerrero. Es decir, es una represión sistemática que inaugura el gobierno de Adolfo López Mateos.
y que de alguna manera López Mateos juega la bisagra de ser el último gobierno con un discurso nacionalista, pero ya el primero con una práctica, bueno, el segundo, pero el primero es el de Miguel Alemán, con una práctica muy anticomunista. Claro, mediado porque tiene que negociar con los Estados Unidos, tiene que negociar con la Carta de Cuba, pero esencialmente creo que podemos calificar ya el día de hoy, después de tantos años, como uno de los gobiernos más represivos de la historia contemporánea. Y en ese momento el Partido Comunista, es muy interesante, encuentra el concepto de libertad política. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de gente presa, básicamente por eso, ¿no? Grandes intelectuales, además figuras de primer orden, como David Alfaro Siqueiros, que no era un trabajador, digamos, anónimo, ¿no? Era una figura mundial. Van a la cárcel y con él un montón de gente más. Hay toda una historia que no se ha reconstruido, que es la historia del Comité de Defensa de los Presos Políticos, que es antes de 65. Si ustedes ven las comisiones de la verdad que están funcionando en los últimos años, todas se fechan en 65. La represión empieza en 65, empieza con Madera, pero la represión es sistemática desde el año 48 y es muy radical en los años, es muy apabullante a principios de los años 60. Entonces hay que releer esa apertura discursiva del comunismo, de la nueva revolución. Después está el Partido Popular. El Partido Popular sufre una transformación, hay que estudiar, no tenemos, es increíble la ausencia de trabajos que hay de las izquierdas mexicanas, no tenemos una buena historia del Partido Popular, que fue un partido que pues, fue un organismo con, yo siempre digo que con dos almas. La alma de Lombardo, que es de entrega al Estado, de entrega a la élite política, aunque expulsado de la élite política, y el alma contestataria, porque el Partido Popular tuvo a militantes muy heroicos, a militantes muy abnegados, que cuestionaron al poder priista en lo local de manera sistemática. Y fueron reprimidos, y los metían a la cárcel, y les robaban elecciones, es decir, les hacían lo mismo que a todos los demás. No tenemos una historia del Partido Popular, ¿no? Socialista, ya en ese momento socialista. Y ahí es interesante ver el cambio porque el Partido Popular tiene que renovarse justo cuando está viendo que el PC estaba abandonando la idea de la revolución y cuando está viendo el ascenso de Cárdenas dice, nosotros ya no somos el partido de las clases medias, somos un partido marxista-leninista, ¿no? Es decir, es una operación ideológica muy sugerente que tiene que ver con la época. Después, claro, el Partido Popular no tiene nunca tuvo buena fama, pero bueno, los asaltantes al cuartel Madera eran integrantes del Partido Popular. O sea, había una escuela de formación política muy importante, sobre todo en el norte, y tuvo a dirigentes heroicos como Jacinto López, que fue encarcelado cientos de veces. O sea, no tiene nada que ver con la imagen del partido de Lombardo, que sí es el partido entregado al Estado o al poder. Y la tercera renovación es la de renovación de lo que nosotros llamamos el discurso nacional popular o la corriente nacional popular, que sería la que encabeza el general Lázaro Cárdenas. ¿Qué está pasando en la final de los años 50? Lázaro Cárdenas se vuelve un activo defensor de los presos políticos, se vuelve primero un defensor de la causa guatemalteca, estamos cumpliendo 70 años del golpe de Estado en Guatemala, en 54, Cárdenas es la figura aliada de la izquierda guatemalteca en México. La izquierda guatemalteca pues, prácticamente huye de Guatemala y se viene a México, y la gran figura pues, es el general, ¿no? Cárdenas es un defensor desde los años 40 de personajes como Valentín Campa, que están presos una y otra vez, salen, entran. En ese momento, en 58, es el gran, 59, es el gran defensor de Vallejo y de Campa y de todos los ferrocarrileros. Ha viajado a China popular, de hecho la Revolución Cubana lo agarra en China, a Lázaro Cárdenas, conoce a Mao, es de los pocos que tiene el nivel, la estatura de élite para encontrarse con el presidente Mao. Ha recibido el premio Stalin de la Paz, por ahí de 56, si no mal me acuerdo, ¿no? Cuando todavía se llamaba así, ¿no? Que era el reconocimiento que daban los soviéticos. Es decir, Cárdenas sufre un proceso de radicalización discursiva que más o menos puede ser ubicado entre 54 y 63. Y el impulso de Cárdenas es fundamental.
O sea, este país, su izquierda no se entiende sin el prestigio, sin la historia, sin el mito, ¿no? Ahí ya no estamos hablando de razón, sin el mito del gobierno de Cárdenas. Nosotros no le llamamos cardenismo porque nos parece una mala costumbre ponerle nombres de persona, pero bueno, bien podría ser el cardenismo. Y Cárdenas, en el 59, la defensa sobre Cuba, se vuelve la figura principal en América Latina. Lo demostró Eric Solot en su libro de The Last Good Neighborhood, ¿no? el que publicó en 2020, es un libro de un historiador norteamericano sobre México. Lo que demuestra Solot es que la gran figura de entre 59 y 61 es Cárdenas, no es Fidel Castro. Fidel Castro es un personaje bastante secundario en la discusión latinoamericana, porque no ha ganado la relevancia que va a tener después, sino la figura es Cárdenas. Y Cárdenas convoca a la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad en el año 61, a partir de la cual se funda el Movimiento de Liberación Nacional, que parece ser el gran momento de convergencia. Finalmente las izquierdas van a abandonar su aislamiento de las 2 décadas pasadas. Y eso fracasa, ¿no? Fracasa. Y en medio del fracaso, porque la historia tiene fracasos, por supuesto, y muchos, pero los fracasos pues tienen también cosas interesantes. Y una de las cosas que nosotros, y este es el objeto central ya probablemente del libro, sin las discusiones de coyuntura, sin las discusiones políticas, sin las aversiones, filias obvias que tenemos Juan y yo, o más bien yo, con algunas discusiones contemporáneas, ese fracaso deja a los campesinos al sector campesino como el brazo principal de la fuerza de las izquierdas. Las izquierdas a principios de los años 60 son esencialmente izquierdas campesinas. No quiere decir que todo el movimiento campesino sea de izquierda, eso lo dejamos claro. La acción colectiva rural es muy amplia, pero en los lugares en donde los campesinos se activan políticamente hacen convergencia con las izquierdas en este periodo. Y las izquierdas se ven obligadas a abandonar su discurso urbano obrerista, bueno, no se ven obligadas a matizar y a atender el problema del campo. Les cuento en 3 minutos lo que viene en el segundo libro, que es la continuación de este. Ya viene propiamente la acción colectiva campesina en su alianza con las izquierdas. Aquí es sobre todo cómo las izquierdas están recibiendo esa cruce del mundo, de las ideologías mundiales, y se expresan y tienen que comprender al mundo campesino, pero son las izquierdas. En una segunda parte que se va a llamar La raíz plebeya de la democracia, espero, o un título parecido, lo que tratamos, ya lo hemos terminado, lo que estamos tratando es de ubicar cómo los grandes inventos que se consideran de la democracia mexicana, pues están ya en el movimiento campesino de los años 50-60. Ejemplos: lucha contra corrupción y transparencia, que son 2 ejemplos que están hoy con la discusión del INAI, ¿no? Instituto de Transparencia. Eso lo inventaron los campesinos. Los campesinos fueron los que exigían resolución de los trámites agrarios de manera limpia, porque los jueces agrarios se los daban a los priistas o cuidaban a los latifundistas. Entonces, la lucha contra la corrupción es una lucha esencial y no sé si originalmente, pero compartidamente campesina. El ecologismo, ¿no? El ecologismo, que es los años 70, las nuevas izquierdas. Los campesinos de Tijuana y de Mexicali son los primeros que son los grandes defensores ecologistas, porque les está llegando el agua contaminada de los ríos norteamericanos. Son los primeros ecologistas. Y es un ecologismo no de moda, es un ecologismo de sobrevivencia. No lo pueden cultivar, porque pues, sin agua no hay cultivos, ¿no? Los intentos municipales de conquistar la democracia desde los municipios, que generalmente se achaca a los años 70, es decir, en los años 70 con el trabajo de López Monjardín, de la idea de que la democracia viene desde los municipios, sobre todo en los años 70, los campesinos lo viven en el cerebro desde los años 50. Es decir, ya están ahí disputando electoralmente con sus propias organizaciones la democracia. Y ganan en algunos lugares, llegan a ganar, ¿no? Se los arrebatan, pero lo hacen bien. Y el punto nodal de eso es el Frente Electoral del Pueblo del año 1964.
¿Por qué el movimiento campesino tiende a ser más democrático? Porque la toma de decisiones no es una toma de decisiones aislada, es una toma de decisiones sobre sus condiciones de vida. Uno en el campo no puede enfrentar solo el robo de ganado, no puede enfrentar solo la compra de semillas, no puede enfrentar solo el apagar un incendio, que son los grandes problemas, no puede disponer del agua de manera individual. Es decir, todas las discusiones son discusiones colectivas, democráticas, tienen que serlo, sobre cuestiones de la reproducción de la vida. Es decir, política y economía no están separados como en el mundo moderno urbano. Entonces, bueno, por ahí va el segundo tomo de esta primera intento de comprensión. Ya voy a acabar, ya son 20 minutos, y le pusimos el nombre de invierno social por la metáfora. El invierno, pues saben ustedes, es de quietud, ¿no? Los inviernos son de estar en casa, porque la imagen del invierno duro, ¿no? El invierno, pues parado, digamos, ¿no? Por la nieve o por el frío extenso, ¿no? Esa puede ser una interpretación. El invierno social, que es el postcardenismo, año 40 al año 58, son 3 gobiernos de factura muy distinta, pero los 3 se basan en controlar la sociedad, por eso el invierno de la sociedad, una sociedad que no se mueve, pero también tiene el otro sentido. El invierno puede ser también el momento de gran júbilo consumista, ¿no? Las luces, las ofertas, la Navidad, ¿no? Y efectivamente la sociedad mexicana se vio modernizada por la vía del consumo, sobre todo en el alemanismo. Hay que poner mucha atención al alemanismo. El alemanismo es uno de los momentos más importantes en términos culturales y políticos, porque fue la contrarrevolución en marcha, ¿no? Y bueno, fue el preludio de lo que después conoceríamos como el neoliberalismo. Entonces, el invierno es una metáfora ambiental que trata de jugar con la idea de que efectivamente hay pues periodos, ¿no? Le va a venir el verano, como decía, ¿no? El índice en verano contestatario del 68, porque ocurre literalmente en el verano, ¿no? Julio, agosto, ¿no? Del 68. Y después va a venir de nuevo una primavera de movilizaciones que ya va a ser los años hacia los años 80, ¿no? Bueno, pues solo para terminar, no es el campesino, ese también lo tratamos de decir en el libro, no es el campesino de los años 30. Lo que encontramos en esta historia es un campesino que es muchos campesinos en realidad. Tiene muchas fisonomías ese nombre de movimiento campesino. Son los candelilleros, son los productores de algodón, son los productores de trigo, ¿no? Son los productores del norte. Esa es otra cosa que hay que hacer. Son productores esencialmente del norte del país, ¿no? Que es, bueno, el lugar de mayor exportación.